Vamos a abrir nuestra Biblia en la epístola del apóstol Juan, la segunda epístola. Y vamos a leer desde el verso 6. Y dice así: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, acá nosotros vemos, hermanos, que cuánta necesidad hay en este tiempo de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Hay muchas doctrinas que han salido. Cuando el creyente tiene la llenura del Espíritu Santo, y no decimos el hermano que no ha sido llenado, que no tiene el Espíritu de Cristo, también es la parte del Espíritu Santo. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para realmente que sean abiertos nuestros ojos totalmente, porque hay una revelación, pero al faltar la llenura, falta revelación. Y cuando falta revelación, hermanos, estas doctrinas, como dice que hemos leído recién, no hay amor, no hay amor. Y nadie que no sea lleno del Espíritu Santo puede llegar a manifestar este amor que hubo en Jesucristo. Jamás podríamos llegar a tener una revelación completa. Necesitamos esta revelación del Espíritu Santo. Y vamos a ver en Corintio, pero y usted puede tomar nota, el capítulo 12, el 13 y el 14, y sobre todo el capítulo 13, que trata sobre los dones y la manifestación del Espíritu Santo. Pues sería imposible, hermanos, llegar a ser revelado si esto no sucediera. Pero realmente damos gracias al Señor, porque eso es una promesa que es para todo aquel que recibe a Cristo y luego reclama esto. No tiene que realmente comenzar a llorar y ayunar, como dicen muchos, no. Solamente tiene que levantar sus manos y creer, hermanos, porque la llenura del Espíritu Santo es para todos. Aún para los niños. Bueno, acá las jóvenes que están conmigo, ellas desde muy jovencitas han tenido la llenura del Espíritu Santo. Gracias a Dios que eso hemos podido insertarles, ¿no? Y hablarles de creer. Y bueno, así fueron llenados con el Espíritu Santo. El hermano Fernando, que ustedes conocen, tenía 11 años, casi 12. Y estábamos orando por el Espíritu Santo y él estaba ahí con su guitarra. Parecía que no estaba dando, vamos a decir, mucha importancia. Pero de repente bajó su guitarra y levantó sus manos. Y la hermana que se acercó me hace señas, estaba hablando en lengua. O sea que es solamente creer. Levantar nuestras manos y creer y decirle: Señor, acá estoy. Y alabar. En el momento cuando se ora por el Espíritu Santo, usted no comience a orar,
No comienza a decir, Señor, dame, lléname, Señor, dame. No, usted levante sus manos y alabe, gloria, 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 aleluya, hermano. Y ahí el Señor va a dar, porque sabe que Él dejó para nosotros. Él dejó para nosotros y es para nosotros. A veces cuando vamos a... Y otra cosa, cuando vamos a hacer eso vamos a creer y vamos a alabar al Señor. Porque viene el diablo y nos dice en el oído, no, vos no vas a recibir, no estás preparado. ¿Viste el pecado que hiciste ayer? No. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo es para todo. No importa su condición, basta que usted sea hijo de Dios, es para los hijos. Es como el hijo, ¿no? El hijo, los que somos papás sabemos, tanto la mamá como el papá. No le tiene que andar diciéndole al papá, papá, dame de comer, papá, si podés, dame de comer. No, el papá, el hombre por lo general sale y trabaja, y la mamá prepara a las 12 y pone. Y el niño viene y se sirve. Bueno, así es con nosotros, hermano. Solo es creer, hermano. Y es tan importante la llenura del Espíritu Santo para ser revelados totalmente. Vamos a ver un poquito en Hechos, capítulo 1, el versículo 4 y 5. Los hermanos que hemos sido llenados con el Espíritu Santo, deseamos que los demás también reciban, porque es algo tan indescriptible que realmente son momentos muy lindos, inolvidables. Yo tenía 9 años, pero hasta hoy me acuerdo de aquel momento. Leemos, y estando todos juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual le dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, esto Jesús le habla a los discípulos y a los que estaban allí reunidos. Había 120, dice el capítulo 2, estaban reunidos, esperando. Y usted imagínense que Él le dijo, vas a recibir dentro de no muchos días. Él dejó esta promesa para los hijos de Dios y dice, el Padre enviará. Y tenemos que creerle a Dios que envió para nosotros. Debemos creer. Como dije, en el momento que está por usted ser llenado con el Espíritu Santo, vienen a su oído y a su mente, y yo ayer hice esto, y hoy antes de venir del culto me enojé con mi señora por ahí, o me enojé con mi marido, o me enojé con mis hijos. No, hermano, usted deseche eso y diga, Señor, es para mí. Porque si ponemos un plato de comida, es para todos. Y bueno, así nos servimos. La mesa está servida. Y necesitamos realmente esto. El verso 8 del mismo capítulo dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Fíjese lo que el Espíritu Santo llega a hacer en la vida del santo. Y el verso 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Fíjese, y al 14, y entrado, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Y todos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Fíjese, ellos fueron allí, ellos creyeron, hermano.
ellos creyeron lo que Jesús le dijo, Y bueno, y fíjese que ellos fueron y esperaron allí. Y vamos a leer el capítulo 2, versículo 1 al 4. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Unánime significa de un solo corazón, pero juntos, esperando lo que el Señor les había prometido, hermano. Y esa promesa es hasta hoy. Hermano, si alguno no es llenado con el Espíritu Santo, bueno, crea, esa promesa sigue, no ha sido abrogada. Es para usted y es para mí. Es para usted y es para mí. Y de repente dice, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, fíjese, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjese, la manifestación de la llenura es el hablar en lengua. No vamos a decir como el hermano que no tiene enseñanza, bueno, en el culto comienza a hablar sin freno, porque nosotros eso podemos dominar. Pero hermano, el apóstol Pablo incluso dice, yo hablo más en lengua que todos vosotros, dice. Y vamos a cortar la predicación, porque eso también puede ser una demostración carnal. Y molesta al que está dando la palabra, pero no al que da la palabra, sino al que está escuchando. Pero sí, hermano, en los momentos de alabanza, bueno, levante su mano y alabe al Señor. Incluso cuando hay algún problema de algún atormentado. ¿Sabe que cuando usted reprende en lengua, él no conoce, porque el diablo no conoce? Si hay algo que no entiende y no conoce, es la lengua angelical. Porque dice que es un trato personal suyo con Dios. Y usted reprende en lenguas y el diablo no entiende. Y se pone nervioso porque no entiende. Y bueno, ha pasado esto. Entonces, hermano, por eso es importante la llenura del Espíritu Santo. Verso 14 a 23. Entonces dice del capítulo 2 de los Hechos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Estos son los días sobre aquellos días. Este es el tiempo. Y dice, y profetizarán. ¿Cuál es la profecía? La profecía escrita, en la cual tenemos nosotros. Dice, y daré prodigio arriba en el cielo. Está sucediendo. Y señales abajo en la tierra. Está sucediendo. Sangre y fuego y vapor de humo. Está sucediendo. Dice que se está quemando el Amazonas del mundo. Y todos están preocupados, pero nosotros sabemos que eso va a suceder. Y el sol se convertirá en tiniebla. Sucedió hace poco.
y la luna en sangre también, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros sabéis. Y a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Fíjese, hermano, el apóstol Pedro, aquel que se había asustado delante de una mujer, ahora acá, después de ser lleno con el Espíritu Santo, se paró y desafió a una gran multitud. Fíjese que es el Espíritu Santo en la vida del santo. Y además una cosa, la esposa tiene que ser completa. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Y él os completará hasta el día de su venida. ¿Y por qué nos tiene que completar? Porque la esposa tiene que tener todos los atributos y todas las partes que tuvo el Señor Jesús. El Señor Jesús siendo el Hijo de Dios, pero mientras anduvo en la tierra como hombre, él fue bautizado por Juan. Eso lo encontramos en Mateo 3, ¿no? Y dice que cuando él entró en el agua, dice que el Espíritu Santo descendió de él como paloma, y la voz del Padre, ahí se mostró la Trinidad. Ahí se mostró la Trinidad. Hermanos, necesitamos ser llenados con el Espíritu Santo para poder componer la compañía esposa. Por eso es que el Espíritu Santo es para todo aquel que lo desea y lo reclama. Señor, dice que tu promesa es para mí. Si usted no tiene el Espíritu Santo, Señor, yo quiero ser lleno. Yo quiero ser completo, Señor. Y luego que tú me reveles. Y usted sabe, hermano, si hay cosas que usted no puede todavía vencer, y usted va con el Espíritu Santo, Él le va a ayudar a vencer. Y vemos a Pedro, temeroso, delante de los soldados, delante de todos. Pero cuando él fue lleno del Espíritu Santo, acá se levanta en el capítulo 2. Y le dice a ellos, dice, a ese que vosotros matasteis, ya no tuvo miedo Pedro, a ese que prendisteis, dice, por el consejo, dice, de los sacerdotes judíos, le está diciendo así Pedro, no tuvo miedo, hermano. Por eso es que cuando alguien es llenado con el Espíritu Santo y se presenta alguna cosa, mayormente algún trabajo diabólico, no vamos en nuestro nombre, vamos en el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo nos respalda y nos guarda, hermano. Nos guarda. Esa es nuestra arma poderosa, la cual dice nos guiará a toda verdad y justicia. Necesitamos, hermanos, necesitamos. Y en este tiempo, estamos en tiempo difícil, hermanos. Pero el Espíritu Santo es nuestro guía, que nos guía ¿a qué? A toda verdad y justicia. Así que, hermanos, si usted no tiene, no diga, bueno, entonces quiere decir que no, sí, hay posibilidad, porque es para usted, es para usted, es para usted y es para usted, es para mí, es para mí. Vamos a reclamar esta promesa. Y la provisión está servida. ¿Qué dice Salmo 123? Y Él enderezará mesa delante de mis enemigos. Y en esa mesa, en esa provisión que Dios puso, ese banquete que Dios le puso, entre esas cosas estaba la llenura del Espíritu Santo. Hermanos, ¿cómo necesitamos? Es un tiempo difícil, sí, pero nosotros, hermanos, el Señor está con nosotros. Yo no le digo que usted, si no es lleno, el Señor no está con usted, porque usted recibió a Cristo en el corazón. Falta esa parte de la Trinidad que tiene que venir a morar en nuestro corazón. Falta eso, hermano. Y bueno, tenemos que reclamarle nomás al Señor, y el Señor va a dar. Vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 14, y el versículo 15 al 17.
Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, dice. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para algún tiempo. Para siempre, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjese, y estará en vosotros. Esto es lo que entendemos. Nadie que ha sido llenado con el Espíritu Santo, podemos hacer como hace el hermano débil, ¿no? El hermano legalista, podríamos decir. Alguien va al mundo y cuando viene, ¿qué hace? Le hace recibir de nuevo a Cristo. Y el hermano es llenado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a nadie que no sea hijo de Dios. No va a ir, no va a ir. Nadie que no sea hijo de Dios va a recibir. Por ahí hay mentirosos, como los carismáticos. Ellos dicen, yo tengo el Espíritu Santo. Eso es mentira, porque la palabra dice que es solamente para los hijos. Es para los hijos. Es un atributo dado solo a los hijos. Entonces, ese ya es una mentira diabólica. Pero para nosotros, hermano, es para todos. Es para todos. Por eso es que usted ve por ahí a los hermanos bautistas o otros hermanos que no son llenados con el Espíritu Santo. Y son hermanos muy guiados, son muy inteligentes. Y ellos tienen parte del mensaje de la gracia, ellos le predican vida eterna. Pero hasta cierto punto, porque no hay revelación, no hay revelación. ¿Y por qué? Porque nos tienen la llenura del Espíritu Santo. Y usted ve las iglesias que son frías, no creen tampoco en la sanidad, pero nosotros sabemos que el Señor tiene poder. Acabamos de ver un milagro con mi nieto, y no solo conmigo, con mi nieto, sino con cuantos hermanos, que por ahí nos enteramos que Dios le levantó. Y no solo la sanidad del cuerpo natural, porque esto, hermano, acá se va a deshacer y a la tierra va a volver, sino la sanidad espiritual. Ellos no creen en esto, y nosotros sí, porque el Espíritu Santo nos revela que hay una sanidad espiritual, hermano. Y a veces, a mí me pasa, estoy por ahí demasiado dolorida, y me pongo a estudiar o me pongo a escuchar un himno, y ahí comienzo a cantar. Por eso a veces cuando me levanto dolorida va corriendo Susana o Abigail, y enseguida prenden la compu y me ponen himno. Porque saben que ahí es como que, bueno, uno percibe, hermano, y comienza a alabar al Señor. Y así, esa es la vida del Espíritu Santo en nosotros, que nos guía a toda verdad y justicia, nos ayuda. Es un poder dinamita, es el mismo poder dinamita que resucitó a Cristo, sacándole de allá de las entrañas de la tierra. Ese poder está en aquel que es llenado con el Espíritu Santo, hermano. Para eso el Señor fue llenado. Era Dios, pero Él vivió como hombre, aunque Él no tuvo pecado, pero tuvo que ser completo. Y ese poder dinamita le resucitó. Dice que fue una explosión en aquel tiempo debajo de la tierra, hermano. Imagínense eso en nosotros, hermano. Y está encerrado acá. Está encerrado, hermano, en nosotros, hermano. Mire lo que Dios nos da. Y es por eso es que reclamamos y hacemos énfasis sobre esto. Hacemos énfasis sobre esto. Seguimos. Como hemos leído, recibieron poder, se les fue el miedo. Y leemos también de este Evangelio de Juan 14, el verso 23 al 26. Y respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Fíjese que no dice, y vendré a él. Dice, vendremos. La Trinidad morando en nosotros. Vendremos a Él, la Trinidad morando en nosotros.
El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjese lo que Jesús le dice. Y dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Fíjese, nosotros no le oramos al Espíritu Santo, ni le pedimos revelación, nosotros oramos al Padre en nombre de Jesús. Pero el Espíritu Santo, si nuestra oración o nuestra alabanza no está de acuerdo, Él va y la pasa como tiene que ser delante del Padre y llega en adoración y en alabanza. Fíjese, Él dice, os revelará todo. Y por ahí el creyente, cuando es nuevo, todavía no sabe orar y mezcla todas las cosas, pero el Espíritu Santo la transforma. Y esto es lo que nosotros vemos a través. Por eso es que tanto énfasis se hace en esto. Primera de Juan, capítulo 4:1. Amado, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjese, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, como le habla el apóstol Juan a estos hermanos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Y quién está en nosotros? Está el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Fíjese cómo realmente el Señor le está hablando al apóstol Juan. Y bueno, estos son los testigos de Jehová. Pero en aquel tiempo eran los judíos. Ellos no creyeron ni admitieron que Jesús era el Mesías ungido. Y no le recibieron, hermano. No le recibieron. Hoy los testigos de Jehová ponen, si usted alguna vez vio alguna Biblia de los testigos de Jehová, yo tengo un Nuevo Testamento para controlar nomás las cosas que dicen, ¿no? Y ellos ponen, era un Dios y con minúscula. Un Dios y con minúscula. Así lo tratan a Jesús. Era un Dios, como si fuera un Dios pagano. Y después dice, ellos no creyeron que Jesús era el Mesías, el ungido. También los hermanos, los judíos que no han aceptado a Cristo, ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos están esperando al Mesías. Y en este tiempo, hermano, hay que tener un cuidado. Porque hay muchos que se han juntado entre ellos y están aquellos que han creído y han recibido a Cristo. Pero han venido los otros y han mezclado de su parte y todavía están esperando al Mesías. Y incluso le llaman Mesías. No, Él es Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Mesías todavía no vino para ellos. Pero nosotros que sabemos que vino. Y el diablo haría cualquier cosa, hermano, por negar que Cristo vino. ¿Y sabe para qué? Para negar la cruz de Cristo. Para negar la cruz de Cristo. Y hay hermanos, lamentablemente, que están siendo engañados. Que están siendo engañados. Pastores, hermanos, que están siendo engañados. Qué triste es ver esto. Por eso nosotros, dice, probad los espíritus, dice Juan mismo. Probad los espíritus. ¿Y cómo probamos? Carnalmente no. Carnalmente no. Sino, Señor,
muestra. Y usted tiene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo enseguida rechaza. Enseguida rechaza. Por eso dice, probad los espíritus si son de Dios. Y bueno, todas esas cosas, hermano, en este tiempo se va a acrecentar. Se va a acrecentar, hermano. Porque el Señor ya viene. Y bueno, una es que para negar la cruz de Cristo. Y otra es para el del mensaje de la gracia, para que seamos detenidos y no ganemos a Cristo como premio. El diablo está empeñado en detenernos, hermano, para que no ganemos a Cristo como premio. Hermano, que el Señor nos ayude a abrir nuestros ojos. Como decía el apóstol Pablo en Efesios, dice que él oraba para que nuestros ojos sean alumbrados, nuestros ojos espirituales sean alumbrados. Y un ojo alumbrado por medio del Espíritu Santo no va a ser engañado, hermano. No va a ser engañado. Seguimos adelante. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 7, y luego del 7 al 12. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa luz es Cristo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, usted y yo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjense, hermano, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Sino de Dios. Y el verso 14 y 15 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya, cómo no nos vamos a gozar, hermano. Vimos su gloria, hermano. ¿Y cómo será el día que podamos ver allá junto a él toda la gloria, hermano? Toda la gloria desplegada, hermano. Ese rostro tan amado que hoy le vemos oscuramente, pero un día le veremos cara a cara, hermano. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y el verso 16, porque de su plenitud tomamos todos. Y fíjese, y gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Qué hermoso poder contemplar al amado de esta manera, hermano. Esto es lo que realmente el Señor reveló. Vemos la declaración de Juan el Bautista en el verso 11. Dice que a Israel vino y a Israel no le recibió. Al contrario, no le conocieron. Pero él se dio a conocer al que necesitaba. Y ahí, hermano, él se dio a conocer. Aunque él vino directamente a ellos, pero todo el mundo le vio. Todo el mundo le vio. Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 25 al 26. Dice, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Fíjese, esta mujer era una mujer necesitada. Era una mujer realmente pecadora, que le encontró al Señor. La cual dice que había tenido 7 maridos. Y el que estaba ahora con ella tampoco era su marido.
una mujer necesitada, pecadora. Pero el Señor vino a aquellos necesitados. Los judíos se creyeron tan perfectos que no le necesitaban. Pero esta mujer pecadora creyó. Y así cuantos otros, hermanos. Y vemos el verso 14 y 15 el verso 28 a 30, perdón. 28 a 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad. Y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Acá encontramos la primera evangelista. La primera evangelista, hermano, que fue y predicó a los demás, que había tenido un encuentro con el Señor. Antes las hermanas no teníamos lugar en los púlpitos. Solamente era el varón. En casi todas las iglesias, Pero acá vemos que en el tiempo de Jesús empezó la primera evangelista. Y una mujer pecadora. No fue y eligió a una mujer, vamos a decir, de alta alcurnia, de buena moral, sino a alguien que era necesitado. ¿Y cómo vinimos nosotros, hermano? Cada uno con nuestra necesidad. Ahí el Señor se dignó a mirarnos, hermano. Qué glorioso, hermano. ¿Dónde estaríamos si el Señor un día no nos hubiera llamado con tanto amor? Pero Él nos llamó, hermano. Él nos llamó, hermano. Y hoy estamos aquí, no porque fuéramos mejores que otros. Y encima primero, bueno, militamos un poco en la legalidad. Pero luego el Señor nos llamó a este segundo, el primer llamamiento, que es la cual al mensaje, revelar el mensaje de la gracia. Que es lo que hizo con Pablo. Pablo tampoco era un hombre que era bueno. Él era un religioso perfecto. Pero perseguía a la iglesia de Dios. Era tremendo Pablo. Dice que arrastraba a las mujeres y a los hombres. Y cuántas cosas hacía. Era un perseguidor, un blasfemo, dice él. Pero Dios le llamó. Y fíjese, y le reveló este mensaje de gracia que hoy, hermano, por gracia le llega a usted y me llegó a mí un día. Y no porque, bueno, seamos mejores, sino porque el Señor nos amó. Como le dije al hermano, de tal manera. Es tan inexplicable esa palabra, de tal manera. No cabe. No hay una definición en el mundo para dar sobre ese de tal manera. Nos amó el Señor. Y yo a veces me pongo a pensar y veo esas flores tan lindas, esos pájaros tan lindos que cantan. Y yo digo, y el Señor a nosotros, tan rebeldes, tan cabezudos, tan realmente hirientes, a ver. Pero el Señor nos amó. Y nos transformó, y nos trajo acá, y nos va transformando, porque todavía hay cosas que tiene que transformar. Día a día, hermanos. Solamente de gracia. Solamente de gracia, hermanos. Porque nosotros estábamos desechados. Pero Él nos llamó. Él nos llamó. Vemos, como le dije, y ellos creyeron, los samaritanos. Los samaritanos no se juntaban con los judíos. Había una lucha entre ellos. Hay una historia allá que los samaritanos habían, y el judío vengativo, entonces no se miraban. Y eso también nos habla a nosotros. ¿Hay algún hermano que nos hizo daño? ¿Hay algún hermano que nos ofendió? Bueno, vamos a olvidar, hermano. Vamos a olvidar por amor al Señor, hermano. Porque el Señor no miró eso. El Señor era judío. Él podía decir, ¿qué hace esta samaritana acá? Fíjese que los discípulos se extrañaron de que él hubiera hablado con una samaritana. Pero así es la gracia, hermano. La gracia es para todos. La gracia es para todos. Y bueno, el que la desecha, allá él. Pero nosotros recibimos.
Y por gracia estamos acá, hermano. Por gracia estamos acá, hermano. Realmente. Y los samaritanos, un pueblo despreciado. Versículos 7 a 9 de este mismo capítulo de 4. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Fíjese cómo Jesús se bajó. El Hijo de Dios se bajó para entrar y conversar, porque vio la necesidad, hermano. A veces no queremos ver la necesidad del otro. No, yo siempre le dije, no hizo caso. El Señor no es así. Y Pablo dice, yo no me canso de repetir las mismas cosas. Dame de beber, le dice. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana, fíjese, le dijo, ¿cómo tú siendo judíos me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ella puso la distancia. Pero Jesús le siguió hablando. Y fíjense en lo que le dice, verso 10. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios. Y el hermano hoy hablaba del don de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Un agua eterna, un agua que salta dentro de nosotros y nos da gozo, hermano. Esa agua que nos transforma, que nos limpia. Esa agua que un día vino y entró en nosotros, hermano, y sacó cuantas cosas y que todavía tiene que sacar. Y a través de la palabra, hermano, va saliendo cosas que molestan. Hermano, tenemos que llegar a ser como él miraba a la Sulamita. ¿Cómo la miraba? Como perfecta. Y no era todavía perfecta. Ella dice en el primer capítulo, dice, negra soy, dice. Como diciendo, soy fea, porque el sol me miró, dice. Negra soy, dice. Pero el sol la miró. Y el sol, ¿sabe qué dijo cuando miró a la Sulamita? Yo voy a hacer de esta una bella mujer. Y esa bella mujer es la iglesia, hermano. Cuando vinimos y entramos aquí, en la casa del Señor por primera vez, negros éramos. De corazón estamos hablando, no de piel, de corazón. Porque nuestro corazón estaba negro por el pecado, como cantan los niños. Negro por el pecado estaba mi corazón, dice. Mas con su sangre preciosa, dice, Cristo me lo lavó, dice. Y fíjense, hermano, qué precioso lo que Dios, qué transformación lo que Jesús hizo. Y Él le estaba hablando. Y la mujer le dijo, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes pues el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Fíjense, ahí estaba la vida frente a esta mujer. Y ella recién está entendiendo, recién estaba empezando a entender un poquito. Y cuando entendió, corrió a avisar a los demás. Corrió a avisar a los demás. Por eso, hermano, en la medida que podemos, tenemos que aprender este mensaje y llevarle a los otros nuestros hermanos. Tenemos que hacer eso, hermano. A veces encerramos el mensaje de gracia dentro de 4 paredes. Y eso es ser egoísta. Hermano, tenemos que compartir este mensaje de libertad. Porque somos libres en Cristo. El Señor nos hizo libres. Mientras los otros hermanos guardan su salvación. Mientras los otros hermanos se cuidan de esto y se cuidan de aquello. Y no tienen poder porque cuando se dan cuenta han caído otra vez en lo mismo, en todas las cosas. Nosotros dejamos que vengan como están, sucios, a veces atados, como el otro día hablábamos aquí en este púlpito, cuando dice que salió Lázaro atado.
Y él le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Y cómo desatamos? A través de la palabra, a través de la palabra, hermano. Y nuestros hermanos están atados en los razonamientos, que esto no haga, que esto no, que aquello no. Y hermano, y en la carne no se va a regenerar, solo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que va a guiar al corazón. Y vamos a buscar más y más, y a través de la enseñanza de la palabra. Por eso, como yo decía la semana pasada, el pastor de la gracia, aquel que entendió, porque también están aquellos que todavía no tienen toda la revelación, pero ya el Señor les va a dar. Y empiezan a prohibir cosas y a exigir cosas. Entonces, cuando el pastor da la palabra, va tranquilo, porque él da. Y la palabra obra. Pablo predicaba y enseñaba. Y la palabra obraba en los santos, porque no es el hermano es el instrumento que Dios usa, Y a veces, hermano, usted también va a ver cosas en el hermano, pero ¿sabe por qué? No se olvide que el hermano, o el hermano que está en algún lugar, o el obrero, hermano, también Dios está trabajando en su vida. Y siempre tiene que pensar, Filipenses 1:6, Él completará hasta el día de su venida. El Señor está más empeñado, hermano, en completar. Entonces el hermano da la palabra y descansa en el Señor. Sí, le van a venir, por supuesto, porque al pastor le viene todo, hermano, me pasa esto. Y bueno, el hermano le va a llevar a la oración, va a orar, pero otra vez va a descansar sobre el Señor. El pastor de la ley va pesado, porque hay problema acá, hay problema allá, y él lleva sobre su espalda. Pero el pastor de la gracia aprende a descansar en el Señor. Y si no aprende, va aprendiendo de a poco, porque la misma lucha le enseña. Imagínense usted, ¿cuántas parejas hay acá? ¿O cuántos matrimonios? ¿O cuántos jóvenes? Los jóvenes a veces tienen más problemas que los matrimonios, ¿no? Porque el matrimonio se recuesta uno por el otro. Pero el joven va solo. Y viene, hermano, usted sabe, me pasa esto, y me pasa aquello. Y bueno, el hermano dice, vamos a orar, hermano. Y él tiene que llevar la presencia del Señor. Entonces el hermano, a él le dejaron una carga. Y el hermano va y dice, Señor, acá está esta carga. Hermano fulano, está teniendo este problema, Señor. Y yo te clamo a ti te clamo, Señor. Porque tú vas a hacer. Y ahí descansa el hermano, ahí descansa. ¿Por qué? Porque si no, el hermano, el que está al frente, el obrero, el pastor, la esposa del pastor, porque a veces las hermanas van a la esposa del pastor y le dicen, hermana, mira, también me pasa esto y esto y esto. Y si la hermana no tiene esa ayuda del Espíritu Santo, al final termina, vamos a decir, mal, porque termina nerviosa, termina preocupada, termina angustiada. Pero cuando vamos al Señor y dejamos esa angustia al Señor. La semana me llamaba una hermana como a las 2 de la mañana. Y me dice, hermana, tengo la presión alta, dice, no puedo dormir, ¿usted sabe qué? Y me di vuelta y le hablo a mi esposo, Dani, le digo, y seguía dormido. Bueno, me di vuelta yo del otro lado con el celular, hermana, vamos a orar. Y oramos. Dice que la hermana se dio vuelta y oró, ¿no? Y me fui al Padre y le dije, Señor, haz que mi hermana descanse. Y ayer me llamó, eso fue anoche, ayer me llamó y me dice, hermana, gracias al Señor, descanse. Y bueno, si fuera de otra manera, ella estaría preocupada y que tenemos que hacer esto y tenemos que hacer aquello. No, vamos a orar, hermana. El Señor es poderoso. Y bueno, ahí aprendemos a descansar en el Señor. Y a llevar al hermano que tiene el problema. Porque todos somos así, cuando tenemos el problema, acudimos a algún hermano. Mayormente a los dirigentes, a los pastores, a los obreros. Y bueno, pero el Señor le da la calma. El Señor le da la calma y él a su vez da la calma al hermano, por la palabra. Y bueno, esto es lo que no entendieron antes. Y es lo que hizo la samaritana, le dice, ¿cómo tú haces eso?
y ella no entendía que estaba frente a ella. Ese era el Mesías, el ungido, el Cristo, el Salvador. Evangelio de Juan, nuevamente, capítulo 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjese cuántos se salvaron por un vaso de agua que el Señor pidió. Cómo el Señor hace las cosas. A veces nosotros no entendemos y decimos: ¿cómo puede ser esto? Estaba hermano Gisela en el hospital y ayer me mandó a pedir ropa para una jovencita, y ya como a 3 recibieron al Señor. Dios usa como Él quiere, hermano. De Él somos, de Él somos. Dios usa como Él quiere, hermano. Qué lindo cuando Dios nos usa así, hermano. Y a veces, bueno, no nos damos cuenta de las cosas. Bueno, realmente vamos a seguir, vamos a hacer un ratito, vamos a parar un ratito y luego vamos a seguir con este tema, a ver si hoy terminamos segunda de Juan. Bueno, hasta donde el Señor.